Bienvenidos a esta plataforma que decidimos llamar Contacto Cultural Voces de la Diplomacia Extendida. Soy Joaquín Sáenz, antropólogo social, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile y seré su anfitrión en este programa. En cada episodio, expertos en diplomacia, académicos y también líderes culturales cuentan sus experiencias de vida, viviendo en carne propia la comunicación intercultural, exponiendo además su visión hacia el futuro de cómo nuestra identidad construye puentes globales y fortalece el ejercicio diplomático. Esta propuesta busca aumentar la conciencia sobre la importancia de la cultura diplomática como el ejercicio de creación de capital social propio de iniciativas internacionales individuales o grupales, y como herramienta que ayuda al entendimiento entre grupos en el sistema internacional. Buscamos inspirar a la sociedad civil a empoderarse de los asuntos internacionales a través de los testimonios que escuchan aquí. Por ello, hoy me acompaña Víctor Hugo de la Fuente, director de la edición chilena de Le Monde Diplomatique, periodista de la Universidad de Chile, exiliado en Albania y en Francia, y en este último país trabajó 13 a 15 años en Radio Francia Internacional. Muchas gracias por esta entrevista, Víctor. Primero deseo preguntarte, ¿cómo llegas a interesarte por el periodismo? ¿De qué forma esto estuvo mediado también con tu camino a acercarte a la cultura chilena y a los países que viajaste también, periodo de la dictadura, pero también cómo tú logras generar esta mediación cultural con tu rol como periodista? Bueno, la verdad es que los tiempos han cambiado mucho porque yo entré a estudiar periodismo en el año 68 y yo desde el 64 militaba en el Partido Comunista Revolucionario, de Espartaco en ese tiempo. Pero desde el 62, cuando yo tenía 12 años, había ingresado a la Juventud Comunista. Y el 64, cuando se produce el conflicto llamado chino-soviético, y el Partido Comunista de Chile en su gran mayoría queda con el lado soviético, salen pequeños grupos y forman Espartaco, que después PCR. Y increíble, pero yo cuando estaba en el liceo y me tocaba postular a la universidad, yo pregunté a los dirigentes del partido, ¿dónde me necesitan en la universidad? Y me acuerdo que fue Jorge Palacio, que era profe de filosofía, director de filosofía en el pedagógico. Y él me dijo, ¿pero qué quiere estudiar? Entonces yo le digo, puede ser sociología, historia, periodismo. Me dijo, mira, cualquiera de los tres es importante porque están en el pedagógico, donde hay casi 9.000 alumnos y solo hay un militante del PCR. Así que si vas para allá, perfecto. Y de eso, ¿cuál te gusta? Bueno, digo, quizás periodismo. Dijo, excelente, y así postulé a periodismo. Cuando estaba en el liceo no tenía muy claro para dónde ir, pero claro, siempre me interesó las comunicaciones y entré a periodismo en el año 68 y terminé justo antes del golpe de Estado. Yo ya había hecho todos los cursos y la práctica y estaba haciendo el examen de grado, o sea, Para titular. La test para titularme y vino el golpe. Entonces me titulé mucho después, pero ya había aprobado todo, tenía todo listo, no tuve que hacer de nuevo como algunos compañeros que le faltaban algunos cursos tuvieron que hacer. Y eso, y después siempre he estado ligado a las comunicaciones, tanto política, en los periódicos, en los pueblos, que era el PCR, la Causa Mail, etc. Y después en Albania trabajé en Radio Tirana. Y después, cuando llegué a Francia, postulé, entré a Radio Francia Internacional. Y ahí también era corresponsal para Radio Cooperativa. Entonces he estado toda mi vida ligado a las comunicaciones y siempre tratando de buscar quizá un punto de vista otro, distinto de los medios, que he sido bastante crítico de los medios tradicionales. Aunque trabajé 3 años en la segunda, del Mercurio. Wow. Pero como fotógrafo de la hípica. Iba los domingos al club hípico y tomábamos las fotos que salían el lunes en la segunda. Y era bastante más técnico que... Claro. Pero ahí trabajé hasta justo antes del golpe. Y así que eso, pues he estado ligado de esa manera a las comunicaciones. Bueno, tú llegaste primero a Albania y después a Francia. ¿En qué momento viajaste a Albania y cómo después te pudiste instalar para ejercer como periodista? Bueno, yo salí de Chile de una manera bastante extraña porque me pedí el asilo en la residencia del embajador de España, que era franquista, era Franco
Y la verdad es que estuve un par de horas en la puerta, de alguna manera lo forcé un poco a que me aceptaran. Me decían que me fuera a la embajada, yo estaba en la residencia, un poquito. Decía que no me movía de ahí. Bueno, al final me abrió las puertas el embajador, me dejó entrar. Como él tenía muy buenas relaciones con la dictadura, desde que yo llegué, primeros días de octubre, el 12 de octubre del 73, a un mes del golpe, me dice que hoy día todo muy tranquilo, que no pida nada especial de salir porque viene la Junta Militar a almorzar a la residencia del embajador. Y en la habitación donde yo estaba daba la calle a poquito. Y vi llegar a Pinochet y a dos más. De los 4 de la Junta llegaron 3. No me acuerdo bien quiénes, pero... Y llegar ahí era impresionante. Pero el embajador logró obtener rápido un permiso para viajar, un salvoconducto. Y ahí llegué a Madrid. Y en Madrid me dijeron que ya lo sacamos de Chile, pero ahora váyase. Digo, no, yo quiero refugiarme aquí. No, aquí no. Les convenía. Váyase, ya lo sacamos de Chile, bastante hicimos. Y me dieron un pasaporte que se llamaba un título de viaje español, porque yo no tenía. Y con ese me dijeron un país, Italia, llegué a Roma y ahí fui a la embajada de Albania, porque tenía contacto yo desde Chile, de la embajada albanesa en Chile, y dije que quería ir a Albania y en 3 días me dieron un pasaje y me fui para allá. Y ahí estuve un año. ¿En Albania trabajaste en la radio Ticana? En Radio Ticana. ¿Qué te tocaba hacer? Yo corregía los artículos que escribían los albaneses. Escribí algunos sobre Chile o sobre América Latina y hacía la locución en la radio. Entonces grabábamos los programas que se retransmitían y en ese tiempo las radios de onda corta tenían bastante escucha porque no había nada de lo que hay hoy de internet, etc. Entonces cuando tú querías saber algo de otro país, y en dictaduras como en Chile se escuchaba mucho las radios extranjeras que llegaban. A Chile llegaba poco Radio Tirana, no tenía la potencia que tenía Radio Moscú, por ejemplo, Radio Berlín, incluso Argelia. Pero en España, por ejemplo, se escuchaba mucho Radio Tirana. Y también, pero tenías que ser radioaficionado con un buen equipo, sí, para poder captarlo. No se captaba fácilmente o se escuchaba mal. Y así que, bueno, eso. Y yo tenía que salir de Tirana para instalarme en Francia, que era la que queríamos hacer, formar en Francia un equipo que pudiera ayudar a la resistencia y a difundir cosas que hacía el partido en Chile. Y la solidaridad. Es como entonces, el movimiento Chile Solidaridad. Claro. Ajá. Entonces, eso. Pero no podía salir porque no tenía pasaporte. Albania me dejaba salir, pero no tenía cómo entrar. Hasta que españoles, pero esta vez maoístas españoles, me hicieron el pasaporte falso. Y con eso me vine a Argentina, porque la idea del PCR era tener... y el otro compañero estaba en Perú, Jorge Palacio, y en Argentina había una represión gigante. Entonces fueron a verme de era Chile. Era la época de Videla. No, ni siquiera era el golpe, fue el 74, fines del 74. Estuve casi un año en Albania, desde octubre, fin de octubre hasta septiembre del 4. Y ahí me fui a Argentina. Y había una represión de la AAA, etc. No había golpes, pero estaba la represión muy fuerte y secuestraban. Entonces me vinieron a ver de Chile y sabes que no es buena idea de que en Argentina no es un lugar, estamos cerca físicamente, pero no es un lugar que vamos a poder utilizar para hacer actividades. Claro. Entonces Jorge Palacio y tú vayan mejor a París, donde ya había un pequeño equipo, y ahí no, y así nos fuimos. Y ahí un día vi en el diario Le Monde un aviso que decía: se busca periodistas latinoamericanos para emisiones de Radio Francia Internacional. Y postulé y quedé. Y fue para mí un enorme, de todo punto de vista, una satisfacción, porque nos daban mucha libertad y podíamos entrevistar a muchos chilenos y latinoamericanos. Y todo eso se escuchaba en Chile, porque Radio Francia tenía fuerza mucho más que Radio Tirana.
y se escuchaba en Chile. Así que ahí trabajé hasta 88, que me vine cuando fue el año del plebiscito. Yo llegué a comienzo del 88 y ahí trabajé en la revista Análisis. Ahí ya empecé a reincorporarme a Chile hasta el 2000 pude sacar el mundo diplomático. ¿Pero te aprendiste francés allá o ya sabías francés? No, allá. Allá. Sí, no sabía. Y me demoré en aprender porque un poco ingenuo. Creíamos que íbamos a volver luego a Chile, entonces no era tan necesario aprender rápido francés. Pero como nos fuimos quedando, fue obligatorio aprender. Pero en la radio era todo en español. Entonces, mi jefe era Ramón Chao, el papá de Manu Chao. Y así que ahí conocí al Manu Chao, lo entrevisté con 3 grupos antes que hiciera Mano Negra. Divertido, porque el primer grupo él creó, debe haber sido el 83, se llamaba Joan de Culaz, que son los pistones de un motor. Entonces, Joan de Culaz. Después, los Carayos. Después, los Hot Pants. Y todo les fue pésimo. El cuarto grupo, Mano Negra, y ahí, en pocos meses, arrasó. Y entonces todo el trabajo en Radio France Internacional era en español. Facilitó mucho, pero bueno, después, por supuesto, vivir tantos años en Francia, aprendí francés, pero el trabajo era en español. ¿Y cómo llegas después a instalar la versión chilena de Le Monde Diplomatique? Bueno, justamente cuando trabajaba en Radio Francia Internacional, mi jefe, que era Ramón Chao, era muy amigo de Ignacio Ramonet, que era el director de Le Monde Diplomatique. Entonces él me lo presentó y Ramonet me pidió un artículo, después me pidió otro. Y bueno, yo siempre estaba suscrito ya a Le Monde Diplomatique desde los años 85 y me gustaba mucho. El periódico tenía reflexión, análisis y mi sueño era poder traerlo a Chile, pero cuando me vine al comienzo no era posible, lo que había que traducir, es carísimo, lograr las traducciones buenas, etc. Pero ya en los 90 logramos arreglar eso y sacamos la versión chilena del 2000. Así que este año van a ser 25, un cuarto de siglo. Hemos sobrevivido. Sí, han creado una narrativa bien interesante y por eso también te quería preguntar, ¿cómo ves tu rol? Bueno, es parte de tu historia de vida también lo que has hecho al instalar la versión chilena del Le Monde Diplomatique, que por cierto, para que la gente lo sepa, tiene artículos de periodistas chilenos y también tiene artículos internacionales. Claro. Pero son súper interesantes los artículos chilenos porque tienen una visión muy diferenciada de la visión más común de lo que sería un periódico o un diario. Informar la noticia, pegar algunos detalles, algún análisis más escueto, pero esto es un análisis a profundidad, son notas editoriales. ¿Cómo ves eso en todo este tiempo que lleva? ¿Cuántos años son los que ya lleva el Le Monde instalado en Chile? En Chile 25 años. 25 años. Y en el mundo 70. Y sí, es un periódico especial porque no es, como tú decías, no es noticias, sino que son análisis, sus artículos son todos profundos, hasta el punto que se pueden leer un año después, 5 años después, y están vigentes. Sí. Porque no es un tema del día, sino que hay análisis, reflexión, búsqueda de alternativas, tiene una línea de pensamiento crítico, un periódico que tiene una línea editorial fuerte. Fue muy interesante, por ejemplo, cuando cayeron los regímenes llamados socialistas o comunistas, el muro de Berlín, etc., se produjo en el mundo una avalancha hacia el neoliberalismo, como diciendo, esto es lo único posible. Claro, fin de la historia, el consenso de Washington, todo eso. Y Le Monde Diplomatique jugó un rol muy importante de reflexión, de buscar por qué habían caído ese régimen, qué pasaba con la situación actual, qué pasaba en esos países, qué transformaciones se estaban haciendo, pero diciendo hay que buscar alternativas a este régimen, a este neoliberalismo que es brutal. Y incluso el director, Ignacio Ramonet, publicó una editorial que se llamaba Otro Mundo es Posible. Y eso marcó los foros sociales, por ejemplo, que se hicieron
bueno, en Brasil Sí. muchos, pero en muchos otros países, y jugaron un rol para decir, no estamos condenados a vivir y a aceptar estos regímenes. Podemos buscar alternativas. Y las alternativas se daban de muchos lados. Lula acababa de ganar. Lula asistió al primer foro social como dirigente sindical y al segundo foro social en Porto Alegre como presidente. Fue muy importante. Evo Morales participó en esos foros. Chávez. Entonces fue un auge de movimientos sociales y de políticas alternativas que buscaban caminos para abrirse en contra del neoliberalismo. Y hasta ahora influyen, o sea, por decirte que en la sociología uno en la universidad sigue leyendo a Cardoso, a todos los intelectuales que impulsaron esto, la sociología latinoamericana. Galeano, por ejemplo. Yo con Galeano estuve en Porto Alegre. Ahí se abrieron muchos caminos. Y Le Monde Diplomatique jugó un rol importante en esos foros. Incluso esos foros, el lema era Otro Mundo Posible. Ignacio Ramonet, Bernard Cassén, que era como el segundo en Le Monde Diplomatique. Jugaron los afiches también que hacían. Exacto, ahí hicimos un afiche muy bonito con Federica Mann. Entonces, claro, Le Monde Diplomatique, nosotros hicimos un pequeño librito que se llama Le Monde Diplomatique, más que un periódico. No es un partido político, no se mezcla con partidos. Es más, en general, dirigentes de partidos no escriben en Le Monde Diplomatique. Escriben dirigentes sociales, escriben intelectuales sobre todo, pero personas que algunos pueden tener militancia política, pero no escriben como dirigentes de sus partidos. Es más, escribió Boris, Camila Vallejo. Tengo ese libro, sí. Todos los que hoy día son ministros escribieron y escribieron cuando eran líderes estudiantiles. Cuando ya fueron diputados, ya no escribieron. No les pedimos artículos, se los pedimos cuando eran líderes sociales. Y seguimos pidiéndole a líderes sociales, a profesores y a intelectuales en general, para dar otra visión. Y creemos que en eso hemos jugado un pequeño rol, porque tampoco somos muy fuertes, la difusión no es en ningún caso la que debiera ser, por la situación que hay en Chile, y cada vez más complicado, menos kioscos. Sí. Entonces estamos también promoviendo más la edición digital, pero nuestro fuerte es el periódico impreso, porque son artículos largos, es mucho mejor leerlos impresos. La otra característica ligada al tema cultural es que Le Monde Diplomatique, pero eso es una característica de Francia también, no es nuestra propia, no pone fotografía, sino que ilustra los artículos con imágenes de artistas, cuadros, esculturas, y ese también le da una originalidad importante y una contribución más cultural de cierto punto de vista. Pero buscamos siempre que la iconógrafa relacione cuadros con... Buenísimo, y también me parece muy bueno. Bueno, y siempre tengo una colección, porque me la regaló mi tía del 2003 al 2015, de todos los diarios que salieron. Y muchos libros de la editorial Un Triángulo en los Sueños. Creo que cumplen un rol muy relevante, porque son libros pequeños, son artículos, pero son de temas súper contingentes. Por ejemplo, comentábamos la otra vez en la FILSA, que por cierto es súper interesante, porque yo recuerdo cuando la FILSA era esta gran feria llena de puestos, y que el stand de Le Monde era siempre la gente que se llevaba el librito, porque es un libro accesible, es corto y aparte es súper interesante, de temas muy contingentes. Por ejemplo, ahora me llevé este de China, hablaba de TikTok, hablaba de la geopolítica, de inteligencia artificial, y así un montón de libros. Cuando sacan también estas editoriales muy interesantes con líderes sociales. Hace poco me acuerdo que habían sacado uno donde participó José Bengoa. Exacto. ¿Cómo hace este nexo y cómo ves tu nexo como mediador cultural, como una persona que ha logrado impulsar también un diálogo? Lo mismo de tu historia con Venturelli, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros hemos buscado, José Bengoa nos ha apoyado mucho en el mundo, participado en los debates, escribe artículos, incluso las dos últimas reseñas de libros que hemos hecho, el de Héctor Yektul y uno de Matías Canchileo, que sale de marzo. Bengoa ha hecho las reseñas. Él conoce el tema mapuche muy a fondo. Sí. Y nosotros hemos tratado de dar varias visiones sobre el tema mapuche, pero visiones desde un mundo que comprende
el tema mapuche. Hemos dado las visiones de la CAM con Héctor Chacún, pero también con gente que se ha ido de la CAM, como José Huenchunao, como Pairicán, Fernando, Claudio Alvarado, como Bengoa, que fue de la CONADI y conoce el tema mapuche a fondo, dando visiones no solo de un sector, pero siempre de quienes comprenden la lucha del pueblo mapuche. Sin nosotros identificarnos con un movimiento, ya que hay muchos movimientos, pero siempre apoyando una lucha de fondo. Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros, que no estamos ligados a ningún movimiento, menos a un partido político, pero que apoyamos un movimiento general de reflexión, de análisis y de lucha por un mundo mejor. Quienes están en eso nos consideramos parte de ese. Venturelli, bueno, Venturelli, yo tuve la suerte gigante de conocerlo en el 65, él tenía apenas 15 años, cuando él llega de China, y venía de Cuba, había estado en China muchos años, y viene a integrarse a Chile de vuelta, y al integrarse a este movimiento, nos decían los pro-chinos a nosotros, y él forma parte del Partido Comunista Revolucionario, participa en su congreso de febrero del 66. Yo me acuerdo porque yo estaba invitado a ese congreso, pero como ayudante de las tareas que había que hacer para que los delegados del congreso pudieran actuar. Entonces nosotros preparábamos la comida, hacíamos la vigilancia, y estaban en una parcela por Maipú. Y todos los delegados, duró 3 días, todos los delegados, con muchos delegados internacionales también, se quedaron los 3 días ahí. El único que no se quedaba a dormir era José Venturelli, porque él tenía el tema que tenía un puro pulmón y que, bueno, consideraba que podía irse a su casa a dormir, pero todos los demás no, por problemas de seguridad, etc. Entonces yo por eso me acuerdo muy bien, porque yo era el encargado de abrirle el portón para irse, y en la mañana de esperar cuando él llegaba en su Citroën. Y de ahí yo lo conocí a su hija Paz, con la que tuve una relación de 3 años. Entonces conocí mucho a José Venturelli en su casa, se lo presenté a mis padres, se hicieron muy amigos hasta el final. Se visitaban, mis padres vivían en España en un tiempo, en Sitges, él fue a verlos así, mis padres lo fueron a ver a Ginebra, después se vieron aquí. También con Delia Barahona se hizo muy amiga de mi madre hasta la muerte. Y para mí fue no sé cómo describirlo, pero fue un mentor, fue un profe. Además, claro, nuestra relación no era de igual a igual, era un jovencito y él era igual, tampoco era tan viejo, pero a nosotros nos parecía viejo, 40 y algo de años. Pero con una experiencia tremenda ya. Y además era un tipo grande, hablaba lento, profundo, y para mí fue una maravilla conocerlo bien, y además lo acompañé en muchas actividades militantes, le iba a dar cursos de cuadros, entonces yo lo acompañaba, apoyó muchas cosas, y él hasta el golpe estuvo militando por el PCR. Hay algo muy loco que yo no quiero dejar de mencionar. Bueno, esto es un archivo de audio, pero voy a compartir con la gente que nos escucha fotos de los cuadros que tiene acá Víctor Hugo de Venturelli. También estoy sentado en un sillón que era de Venturelli, así que qué mayor honor que ese, que también voy a compartir las imágenes, pero una cuestión que me llama mucho la atención, gracias a que conozco a personas como Víctor Hugo, como Mónica Ahumada, que es una historiadora que también habla de Venturelli, es que cuando uno se mete en la página del MINREL, uno encuentra que están los principios de política exterior de Chile. Y con China existe un discurso formal, ya medio formal, que lo describen 2 profesoras, que son Claudia Labarca y María Mon. Se llama el discurso de los 4 primeros. Son 4 hechos que ponen a Chile en una posición muy ventajosa con China. Primer país de Sudamérica que lo reconoce, país, la República Popular China en 1970. Exactamente. El primer país que lo reconoce como economía de mercado, que apoya su ingreso en la OMC, que firma un tratado individual de libre comercio en el 2004 y se ratifica en el 2006. Pero hay un hecho que personas hemos insistido mucho y que se incluye, que es primer país que hace que un hito cultural dé un impulso a una relación diplomática. El Instituto Chileno-China de Cultura.
1952. 52. En Turelli, Neruda y Salvador Allende. Entonces, ese hito es muy específico, como uno de los primeros que genera este discurso que ya está como medio desarraigado, que claro, aparece en el MinRes, pero no dice quiénes fueron los que lo impulsaron. Entonces, por eso me parece tan valioso, porque, como te comentaba, en las reuniones académicas, diplomáticas, se habla de Venturelli, se menciona, los chinos lo tienen súper en valor, se utiliza, pero se tiene que poner aún más en valor. Bueno, tú lo viste cuando fuimos a la exposición, que estaba el embajador, que estaban ex embajadores de Chile en China, o sea, es una figura tremenda, porque dibujó a China, pues. O sea, en ese tiempo no había tanta gente que dibujara, que no sabía cómo era China. Entonces, por eso creo tan valioso el rol que cumple Le Monde, tú en esto, y por eso también te quería preguntar cómo ves ese rol. O sea, se está poniendo en valor, que bueno, se cumplen también 25 años del Le Monde, 100 años de Alicia Venturelli. Entonces, ¿cómo ves esto en términos de una reflexión de la diplomacia cultural chilena? Tu visión, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que sigue habiendo un cierto déficit, pero yo me acuerdo que al comienzo, ProChile, por ejemplo, era solo economía. El vino o el cobre o apoyar, y fue cambiando, fue ampliando lo cultural. Ha apoyado mucho el cine, el libro, crítica del libro, la lectura, apoya ferias. Yo creo que se ha ido ampliando esa visión, destacando lo cultural, que era mirado menos al comienzo, digamos, la idea de la economía chilena. Y eso se ha avanzado. Creo que sigue habiendo un cierto déficit en el sentido también que el reclamo de todos los agregados culturales, que no tienen un presupuesto propio para apoyar. Entonces tienen que andar buscando recursos por aquí y por allá con empresas privadas o con algún de la DIRAC o algún apoyo para poder hacer cosas, pero que no cuentan con recursos para... Y los artistas chilenos, de todo tipo de artistas, de escritores, pintores, o sea, han jugado un rol muy importante en todos los países. Durante el exilio, o sea, los cantantes, por decir algo, todos famosos, conocidos afuera, los escritores chilenos. Entonces, ha habido una diplomacia paralela que ha sido mucho más fuerte que la diplomacia cultural, sobre todo en el tiempo de la dictadura, por supuesto, Y eso como que de alguna manera se ha reconocido, pero quizás no en toda su... Y Chile afuera, sobre todo, se conocía por justamente, bueno, el golpe, por supuesto, Salvador Allende, reconocido, pero internacional, impresionante. Duda, sí. Y por el otro lado, Pinochet también quedó como el símbolo del dictador en muchos países. Sí. Porque además fue yo no voy a medir las dictaduras de América Latina, cuál es la más mala. No corresponde hacer eso. Pero han habido muchos, desde 200.000 muertos en Guatemala, 30.000 en Argentina, lo que sea. Pero Pinochet representó el dictador que asesinó a un presidente, aunque se haya suicidado en la moneda, pero bombardeó la moneda. Él aparece con su anteojo oscuro, con su capa. Y además se queda todo el tiempo. Los otros dictadores latinoamericanos iban tornándose. Sí. Entonces, si hoy día uno pregunta por ahí cuál era el dictador de Argentina o de Guatemala en tal periodo, la gente no sabe. Pero en general, Pinochet sí, quedó como el símbolo. En ese sentido, Chile tomó una fuerza que fue más allá de nuestra real situación, digo yo, porque yo cuando estaba en Radio Francia Internacional veía como la situación en Paraguay con Stroessner era brutal, para qué hablar de Guatemala. Y Chile éramos privilegiados. O sea, si uno hablaba algo de Chile había más interés, salía más en la prensa, etc. Quizás por muchas de estas razones, porque el experimento de Allende del socialismo por vía pacífica fue algo que interesó además a muchos países. Y en Italia se hablaba del compromiso histórico, Mitterrand tomó muchas cosas, etc. Entonces creo que desde ese punto de vista, la intelectualidad chilena en el exterior, los artistas, jugaron un rol muy, y lo siguen jugando. Y bueno, si hubiese más medios de apoyo sería mejor. Pero es verdad que las figuras de Neruda, de Gabriela Mistral, de Violeta Parra, tremenda artista, reconocida mundialmente.
una lástima que se hayan producido conflictos ahí en relación a su obra y el museo, etcétera. Ese museo fue muy hermoso cuando se inauguró. ¿Sabías que yo descubrí hace poco que la estación San Pablo era la estación Violeta Parra? Tenía una guitarrera de Quinchamalí, pero en el 75, cuando se inauguró la línea 1, se cambió a San Pablo, en la dictadura. Increíble. Y mira, hay una cuestión que te lo dejo así como... Estas son de las últimas preguntas, una reflexión que yo siempre me he hecho. En Chile hay una cuestión que es esto del peso de la noche, la figura portaliana, la capitanía general, el terreno es fértil pero es duro, es escabroso, de Copiapó al Biobío. Pero en ese terreno, con muchos aspectos militares, sin duda, se funda desde una lógica bien militar Chile, se mantiene así también en sus constituciones, siempre con un impulso muy de Estado, de toma de poder, pero también 2 premios Nobel de literatura, escritores del boom latinoamericano, artistas mundialmente reconocidos. Cuando la gente va, por ejemplo, de vacaciones a Brasil, se saca la típica foto en la escalera Celarón. Entonces, ¿cómo ves esto en términos de la puesta en valor que se le hace a la cultura chilena y también esto mismo de nosotros, tal vez no creernos tanto el cuento en términos de cultura, de lo autóctono, de lo propio? Capaz. Y el ejemplo de Venturelli es muy, muy significativo, porque Venturelli no ha sido reconocido en Chile con la suficiente fuerza. No lo ha sido. Y otro, que además también conocí, tuve la suerte de ser muy amigo de Luis Sepúlveda, reconocido pero en Italia, en Francia, en España, en Chile mucho menos. No es que no sea, muchos alumnos lo leen en la escuela. Historia de una gaviota y el gato que le enseña a volar. Sí, y el viejo que leía novelas de amor, pero la gaviota. Y igual que Venturelli, no es que no existía, sí, pero no al nivel que corresponde. Y Luis Sepúlveda, tremendo, Coloane, bueno, Manuel Rojas, pero tenemos muchísimos. Coloane lo recuerdo porque yo lo conocí gracias a Luis Sepúlveda, que a Luis Sepúlveda era su maestro. Y Luis Sepúlveda hizo que se publicara en Francia, en los años 80, sus libros. Y fue como un renacer de Coloane. Lo habíamos leído en el colegio. El último Grumet de la Baquedad. Y después como que se había desaparecido. Y tuvo un resurgimiento gracias a Luis Sepúlveda en Europa. Francia, fuimos juntos 2 veces a Francia con él. Y claro, a veces sí, pues dicen, como el dicho con Chile, que ¿Pago de Chile? El pago de Chile. Sí, totalmente. Definitivamente. Sí, con muchos ha sido poco. Me acordaba de Luis Sepúlveda porque ahora se van a cumplir 5 años de su fallecimiento. Sí. ¿Qué proyecciones tienes tú y cómo crees que se podría fortalecer la diplomacia cultural en Chile y el rol de los medios también para la historia? Bueno, es un tema complejísimo que requiere comprensión del tema, requiere presupuesto, que quizás lo más difícil, porque a lo mejor algunos entienden que es necesario, pero no están dispuestos a poner el dinero necesario, pero sobre todo voluntad política. Hay que entender, porque después cuando se entiende el rol se pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que las actividades culturales de Chile afuera han sido enormes, y las repercusiones, y a veces en Chile mismo no se conocen tanto, pero los medios de comunicación hay de todo, porque hay medios que le dan cierta importancia, pero los medios más masivos se preocupan más de farándula, llama la atención, o de los crímenes, y dicen lo que quiere la gente. Sí, no, porque si uno es algo lógico que alguien que está mirando la televisión y ve un asalto en vivo, claro que uno se interesa, pero es necesario mostrar todo el día los robos, la encerrona, etcétera, y volver las mismas imágenes y todo. Yo creo que no. Y una de las cosas que más les extraña a los extranjeros cuando ven la televisión chilena, como que, aparte que casi todas las noticias son negativas, las de robo y eso, en ningún país casi es noticia. O sea, en la televisión francesa no van a andar el robo de un celular. No, eso no es noticia. Y aquí no solo es noticia, sino que es la noticia, y se abre, etc.
Y lo otro que más les extraña es que los pocos periódicos que hay diarios todos los días son de dos grupos. Son los mismos dos grupos, Mercurio y Copesa, que fueron en el bando militar número 13 o 15, no me puedo acordar ahora, pero el mismo 11 de septiembre solo se permite la publicación del Mercurio y la Tercera. Y son hoy los únicos dos diarios todos los días, sí, que existen, o existe la última noticia, o la segunda, que es del Mercurio. O sea, los únicos diarios de información general cada día son de esos dos grupos que fueron los que emitió la Junta Militar, etc. Es casi insólito, debe ser el único bando militar que está vigente hoy día. Democracia, sí. Es de loco. Eso extraña mucho porque la gente dice, oye, pero otro, porque hay una concentración de la prensa en todo el mundo, claro, en América Latina también, pero uno va a cualquier país y hay diversos diarios. Claro. Uno va a Argentina y está Página 12, claro, está Clarín, La Nación, pero hay Página 12. El Perú está lleno de diarios, malos muchos, los diarios chicha que llaman, lo que sea, pero está lleno de diversos grupos. Eso da una pluralidad, ¿sí o no? Tenemos que recurrir a editoriales extranjeras para leer. Sí, claro. Me parece que el Le Monde es un testimonio de eso, de que existe, bueno, aún creemos en los sueños y aún existe por lo menos un bastión de resistencia frente a ese narrativo de estatus. ¿Quieres dejar un mensaje final, Cruz? Podemos. Podemos, vamos. La situación se ha puesto cada vez más difícil. Fíjate que los periódicos y revistas, bueno, los que existieron en dictadura se agotaron en democracia y se liquidaron. Pero después han existido varios otros que han ido muriendo también. Y hoy día, si uno va a los kioscos, no hay ninguna revista, ninguna publicación, quedan solo digital. Nosotros somos la excepción. Me acuerdo del señor que iba a las marchas vendiendo El Siglo. El Siglo, por supuesto, El Siglo hasta ahora sale 1 o 2 veces al año impreso. El resto es digital. Sacan como números especiales, pero de mayo, una cosa de ese tipo, pero el resto es digital. Ciudadano era de los últimos que tenía impreso, ya tampoco, ninguno, casi. Ni el de Clinic, que fue famoso en su tiempo, dejó de estar impreso, pero dejó de ser el de Clinic, sí, original. Lo compré. Claro, cambió. Pero tampoco está impreso, o sea, hoy día yo no estoy contra los digitales, para nada, pero cada medio tiene su fuerza. Por ejemplo, la radio, la inmediatez, la tele, la imagen, la emoción, y un periódico impreso que ayuda a la reflexión, a leer artículos que son un poco más largos. Muchas veces un artículo largo en el celular o en la tabla, gente, qué bueno, lo voy a leer después, y no lo leen. La inmediatez está... Claro, por ejemplo, estas columnas de Matamala los días domingos son lo escrito que puede aparecer en Instagram, pero no es lo mismo. Exactamente, pero ese es un buen ejemplo también de que circula. Y Matamala lo sigue mucha gente, no solo por el diario, sino por la columna aparte, es muy buena. Porque hay que combinar todos los medios, sino nosotros como Le Monde Diplomatique estamos orgullosos de ser un periódico impreso, que también es digital. Cada vez más estamos vendiendo digital porque la gente... En el exterior, por ejemplo, ya casi todos se han pasado a digital, porque es caro y lento que llegue allá el impreso, etc. Y aquí en Chile igual, bueno, regiones con mayor razón. Pero vamos a seguir resistiendo impresos para estar en los kioscos, la gente pueda leer con calma, volver, regalarlo a otros. Muchas gracias por esta conversación, Víctor Hugo, en este podcast Contacto Cultural Voces de la Diplomacia.